Muy bien, vamos a ir a nuestro estudio de esta noche. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y estamos viendo las bienaventuranzas. Hemos ya recorrido las primeras cuatro y no sé si habían notado algo interesante en las bienaventuranzas, que las primeras cuatro que están descritas, eh, tienen un enfoque diferente. Las primeras cuatro bienaventuranzas, eh, la pobreza de espíritu, el llorar o el luto, ¿verdad? La mansedumbre que habíamos visto la semana anterior, y vimos la semana pasada también el hambre y sed de justicia. Todas estas se refieren a aspectos internos. Estas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Estas primeras cuatro tienen que ver con aspectos que no son tan evidentes en nosotros porque se dan en lo interno de nosotros. Eh, pero a partir de la bienaventuranza que nos corresponde ver ahora, de la número 5 hasta la bienaventuranza número 8, bueno, hay un cambio acá porque estas bienaventuranzas comienzan a tratar nuestras relaciones con otras personas, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo es nuestra forma de, o cómo debe ser nuestra manera de tratar a otros, de relacionarnos con otros, y, y precisamente inicia este segundo bloque, o sea, dividida siempre en mitad. Hay algo tan hermoso en la Biblia que siempre está como tan exacto, marcados, como lo que hemos estado hablando en el estudio de las cartas, que una mitad habla de toda la parte eh, teológica o espiritual, eh, pero la siguiente parte habla de aspectos prácticos, de cómo poner en práctica lo que se ha enseñado previamente. Bueno, eso sucede aquí también en las bienaventuranzas. Las primeras cuatro hablando de algo interno que tiene que ver con Dios, los que son pobres de espíritu para con Dios, los que lloran ante Dios, los que son mansos mostrando eso que tiene que ver con Dios, y los que tienen hambre y sed de justicia, refiriéndose a de esta justicia de la vida de Dios. Eh, pero a partir de hoy continuamos viendo estos otros aspectos. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. El versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. El 9, bienaventurados los pacificadores. Y en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el siguiente es, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ah, entonces, eso es con lo que nos vamos encontrando acá. Eh, el versículo completo, el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eh, entonces, la gran pregunta ahora sería, ¿qué sería ser alguien misericordioso? ¿Qué entendemos por alguien misericordioso? Bondadoso, Bondadoso. o sea, en bondad extrema, o sea, más allá. Yo como alguien que perdona, no importa Ujú, lo que haya sucedido, ujú. pero así en esa medida. Casi siempre se confunden estos, no se confunden pues, pero se interrelacionan estos términos: misericordia con compasión, eh, con lástima. Eh, Tengo misericordia de esa persona, pero es lástima lo que a veces se quiere decir. Esa persona me da un poco de misericordia. Tengo compasión por esas personas, pero estamos pensando más en un aspecto de lástima. Eh, Sin embargo, cuando Jesús utiliza acá esta palabra, bienaventurados los misericordiosos, eh, él está hablando de algo más fuerte que la piedad, de algo más fuerte que la compasión como tal. Aquí habla de algo que no solo es un sentimiento, sino que es algo que provoca acción, va más allá de un sentimiento. Esta misericordia de la que habla aquí también se refiere a acción. Eh,
cuando aquí dice bienaventurados los misericordiosos, se refiere a una persona que muestra compasión hacia otros, que muestra principalmente, que muestra perdón a alguien que le ha ofendido. Ese es el sentido que está hablando acá. Entonces la misericordia, cuando lo vemos en este sentido, en este versículo, no se reduce a ser sensible, a tener un corazón sensible hacia otros. Mi idea de misericordioso es esto, hacer que tengo sensibilidad por alguien, por lo que alguien pasa, por lo que alguien vive, que me lleva a tener, a mostrar compasión, a actuar de alguna manera ante una situación que alguien vive. Eh, pero va más allá acá cuando habla de misericordia. Creo que uno de los pasajes donde se hace ver con mucha claridad esta idea es en el Evangelio de Lucas, si podemos ir a Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. eh, Miren el versículo 25. Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Y qué cosas se deben hacer para heredar la vida eterna? Nada, y el que diga algo, lo batea por no aprenderlo. Bueno, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Eh, Esa es la pregunta del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y él dice como queriendo justificarse a sí mismo. Obviamente, él estaba tratando de excluir. Al decir quién es mi prójimo, él está tratando de separar y decir a estos que no les tratamos, estos gentiles, no son mi prójimo. Bueno, lo que Jesús hace a partir de ahí es contarle una parábola. Y les cuenta esta parábola que seguramente hemos leído ya antes, donde un hombre ha sido asaltado y fue golpeado y además ha sido robado este hombre. Eh, y entonces cuenta a Jesús en la parábola que pasó por ahí un sacerdote, que pasó por ahí un levita, y ambos ignoraron al hombre que estaba ahí golpeado. Pero de pronto pasó un buen samaritano. Y miren la expresión en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este fue movido a misericordia. Lo que está diciendo es diferente a la misericordia que habla Jesús antes. Aquí esta misericordia que se traduce acá está hablando de compasión. Tuvo compasión de él. Y entonces, cuando tuvo compasión, dice el versículo 35, perdón, 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre tiene compasión. La compasión le lleva a sentirse conmovido por el hombre. Pero la compasión luego toma acción y a eso es a lo que se le llama misericordia acá. Entonces Jesús, miren la pregunta en el versículo 36. ¿Quién pues, pregunta, cuál de estos tres crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
el intérprete de la ley, sin opción, porque no tenía opción de equivocarse ahí. Le respondió, ¿qué es lo que le responde? En el 37. El, el que usó Ajá. la misericordia, el que usó la El hombre le responde, el que mostró misericordia. O sea, obviamente, él es el que claramente refleja ahí. Pero entonces, esta parábola nos da esta manera fácil de ver la compasión. Él ve la necesidad y llega, pero la misericordia lo que hace es ir más allá. No queda en el sentimiento, sería compasión. Ay, pobrecito. Eh, Él va y toma acción, lo levanta, dice, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano tuvo compasión, pero además de tener compasión, mostró misericordia. Entonces, con eso en mente, creo que lo primero que podemos considerar es, bueno, si lo pienso en mí, lo primero que puedo considerar acá es qué falto de misericordia soy la mayor parte de veces en mi vida. Eh, de hecho, si pienso en un contraste de misericordia, lo contrario a la misericordia como lo considero aquí, quizás sería ser a veces un poco despiadado. Y a veces creería yo que me tiendo más a ir hacia el ser un despiadado que a tener misericordia. Tiendo más a ver eh, raro, bueno, ustedes saben, como en, en la casa de mis papás, eh, siempre hay misericordia, siempre hay comida para la gente. Y cuando lo pienso de esta forma, digo, bueno, en muchos momentos actúo como alguien más despiadado que misericordioso. Cuando no está mi papá y alguien llega porque están llegando a buscar comida, porque ahí siempre hay, y cuando no están, eh, puede que esté comiendo, pero es como, no, o sea, no está. Eh, y muchas veces he pensado, la gente debe decir, ay, qué mal si no está el papá. Si no está el papá, no hay misericordia. No hay misericordia. Ajá, y es pastor el hijo, pero por gusto. Eh, Porque la misericordia tiene, en base a lo que vemos acá, yo creo que podemos entender dos aspectos de la misericordia. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de revisar hoy. Eh, la Biblia nos habla de la misericordia desde dos aspectos, dos perspectivas. Eh, la primera de ellas es misericordia en el sentido de proveer para los necesitados, proveer al que necesita. Y esto tiene un sentido temporal, pues, porque la misericordia actúa para buscar satisfacer las necesidades físicas o las necesidades de cualquier sentido que alguien tenga y que tenga la capacidad de ayudar, como en el caso del samaritano. El samaritano va pasando por ahí, no se queda sin hacer nada, él actúa. Pero la segunda forma de misericordia tiene que ver con conceder el perdón. Siempre. En este primer aspecto, eh, de proveer a los necesitados. Miren, quiero que veamos rapidito varios versículos. Eh, Tal vez podemos irlos leyendo ahí repartidos. Lucas, Levítico. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Levítico 19. Levítico 19 y versículos 9 y 10. Ajá, porfa. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Lo que él dice es, yo firmo, yo estoy el que responde por esto. Pero ¿cuál es la orden del Señor? Que tienen que dejar siempre una provisión para los pobres. Dice, cuando estés segando, cuando estés sacando la cosecha de tus tierras, eso deberías de proponer.
Cuando estés sacando la cosecha de tus tierras, no vas a cegar hasta el último rincón de ella. O sea, deja una parte sin sacarla de ahí. Ni tampoco vas a espigar toda la tierra cegada. No vas a rebuscar tu viña. No, o sea, la idea que está transmitiendo es, no vas a escarbar a que no quede nada. No te vas a llevar hasta, como hasta dejar, a no dejar nada. Dice, no recogerás el fruto caído de tu viña. Conformate con lo que logres quitar, pero lo que esté caído, déjalo. ¿Por qué? Porque eso servirá para el pobre. Eso servirá para el extranjero, que venga de paso y que cuando pase ahí, sepan que siempre va a haber sustento, que siempre habrá un alimento. O sea, que siempre van a poder llegar ahí y encontrarán algo en las tierras de todos los demás. Eso es increíble de pensarlo porque no es así como pensamos en nuestros días. Eh, Miren el Salmo 41. Salmo 41 y versículo 1. Bienaventurado el que piensa, pobre, malo, y quitará todo. Otra vez es interesante que aparezca la palabra bienaventurado, porque ¿qué hemos estado hablando de bienaventurado? ¿Qué es un bienaventurado? Es un feliz, es un pleno, una persona que Dios bendice y entonces dice, es feliz el que piensa en el pobre. Yo no creo que haya una sola vez que aparezca una bienaventuranza en la escritura que esté acorde al pensamiento moderno. Cada vez que dice bienaventurado, está a punto de decirnos algo que no hacemos en nuestra sociedad. Bienaventurados los pobres en espíritu. No, no es bienaventurado el pobre en espíritu en esta sociedad. Bienaventurados los que lloran. No lo es. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso no es bienaventurado para nuestros días. Es todo lo contrario. Pero acá dice, es bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Eso es real acá en nuestro contexto? No. Nunca pensamos en la felicidad como pensar en otros. Y otra vez, miren la preocupación por los necesitados. Isaías 58. Isaías 58. Este capítulo está hablando acerca del ayuno verdadero, del ayuno que Dios espera, que Dios demanda de nosotros. Y entonces miren el versículo 7. Hablando acerca del ayuno, lo que Isaías dice acá es, no es que partas, Isaías 57, 58, 58, 7. Dice, otra vez, acerca del ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está diciendo, el ayuno verdadero, el ayuno que se espera de ustedes, el verdadero sacrificio, lo verdaderamente honroso a Dios, no tiene que ver con no comer. Me parece que está transmitiendo acá. Dice, lo que verdaderamente agrada a Dios es que partas tu pan con el hambriento. Es que a los pobres errantes, a los que andan errantes, los albergues en casa. Es que cuando veas a alguien desnudo, lo cubras. Es que no te escondas de tu hermano. Y entonces, en ese sentido del ayuno, él dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Muchas iglesias, bueno, tal vez no iglesias, pero muchos predicadores usan este versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y dicen, esta es la promesa del avivamiento. El Señor dice que te trae esto, iglesia. Hermanos, el Señor dice aquí que nacerá tu luz como el alba. No te preocupes, no te angusties. El Señor traerá como luz. Bueno, lo que están ignorando, lo que se están saltando, es que el versículo 8 dice, entonces. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay algo que está conectado. O sea, como producto de lo que está antes, esto es lo que viene. No es nacerá la luz porque aquí lo declaro ahora. Es entonces cuando des tu pan al hambriento, cuando partas tu pan con el hambriento, cuando a los pobres lo vistas, cuando albergues al... Entonces el Señor estará actuando. Pero eso solo era un paréntesis. Pero lo que quiero enfatizar es cómo la Escritura muestra una constante preocupación que los creyentes debemos tener por el necesitado. Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y el 10 dice, Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. eso es. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, esto debería de ser nuestra forma de vida, una característica esencial de todos los creyentes. Cada oportunidad. Es más, así que según tengamos oportunidad, a mí me suena casi que está diciendo como, busquen la oportunidad de hacerlo. O sea, busquen oportunidades de hacer esto. Creo que uno de los textos más reconocidos en cuanto al tema del dar es en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, todo el capítulo 8 y el capítulo 9. Normalmente, cuando se leen versículos para tratar de animar a ofrendar en las iglesias, bueno, son versículos tomados de estos capítulos de Corintios, 2 Corintios 8 y 9. Eh, eh, Aquí hay una extendida enseñanza acerca de esto que el apóstol Pablo eh, nos dejó ahí establecido. Aquí habla acerca de las ofrendas, de cómo se debe de recoger cada cierto tiempo, da muchas indicaciones acerca del dar. Aquí es donde habla el que siembra escasamente, segará escasamente, y la gente resalta esto y enseña de esto y eso. Muy bien. Pero ¿qué es lo lindo de este pasaje? Que cuando Pablo está escribiendo, el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia en Corinto, no les está hablando de ofrendar para la iglesia. Nosotros usamos estos versículos para animar a la iglesia a que den en la iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo está usando estos versículos, él está animando a los creyentes en Corinto para que den a personas que nunca han conocido, a personas que están en necesidad, a, a personas que él reconoce o identifica como los pobres, los santos, o sea, los creyentes que son pobres en Jerusalén, que están sufriendo persecución, eh, que a causa de que han confiado en Cristo, pues están padeciendo, los están maltratando y han tenido que huir. Y el apóstol Pablo está recogiendo una ofrenda para ellos, que aunque son cristianos, realmente son personas que nunca han conocido los corintios.
Y ahí es donde les está diciendo, den. Entonces, hay abundante evidencia. Vimos el Antiguo Testamento, hemos visto el Nuevo Testamento, de cómo los creyentes debemos ser misericordiosos con los que están necesitados, con los que están pasando alguna necesidad. Siempre está resaltado esto. Entonces no puedo dudar que cuando Jesús, parado ante esta multitud que le está siguiendo y escuchando su sermón, ahí en Mateo capítulo 5, a la orilla en el monte, Jesús tiene en alguna manera tiene en mente, cuando dice bienaventurados los misericordiosos, él está pensando de alguna forma en la gente, en aquellos que son físicamente necesitados, en aquellos que tienen alguna necesidad, aquellos que están en algún nivel mayor de pobreza, y él está diciendo, tienes que hacer algo por ellos. Y ese es el mandato para nosotros. Eso es, yo creo, lo que nosotros debemos tomar acá. Ahora, a raíz de ese pensamiento surgieron un montón de ideas sociales en el cristianismo. Surgieron un montón de ideas, movimientos sociales, donde entonces los cristianos se levantan y dicen, ¿no saben qué? La misión por la que estamos en este mundo es para alimentar a los que no tienen comida, para crear programas que alimenten y que ayuden a los que están en necesidad. Y digo, eso está perfecto, no está mal hacer eso, pero la Biblia también nos muestra, y creo que un ejemplo bien claro de eso es en Hechos, capítulo 3, no lo vamos a leer, pero Hechos, cuando el doctor Lucas está describiéndonos lo que sucede con Pedro y Juan cuando están llegando al templo. ¿Recuerdan qué pasó ahí? Cuando Pedro y Juan están llegando al templo. Dice que están llegando al templo y en la puerta del templo está un hombre que es paralítico. Y el hombre está ahí extendiéndoles la mano, pidiéndoles dinero. Él tiene una necesidad. Y entonces Pedro llega ahí y le dice, mira, yo pastor soy, yo de dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. Y entonces él ora por el hombre para que sus pecados sean perdonados y lo levanta y lo sana en aquella ocasión. Bueno, supongamos que le arruinó ahí el negocio al pobre paralítico, pero supongamos que en base a la generosidad, que el domingo nos ponemos todos de acuerdo acá y decimos no. El Señor nos enseñó en su palabra que nuestra responsabilidad es darle al que está necesitado. Y entonces nosotros venimos y vamos a recoger de lo que tenemos, todos vamos a dar para ir a ayudar a todos los pobres que están aquí en Santa Tecla. Estamos resolviendo la vida de la gente. No estamos resolviendo la vida de las personas. Es más, si tuviéramos la capacidad, pues, si fuéramos eh, Bill Gates o, no sé, algún millonario, y tuviéramos la capacidad de literalmente sacar a alguien de la pobreza y darle una vida totalmente diferente, eso no es el mandato que el Señor nos ha dado. Eh, Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el dinero del mundo si al final pierde su alma? Ese no es el punto. Es nuestra responsabilidad ayudar cada vez que podamos, participar de proveer para el que está necesitado. Pero no podemos cambiar la vida de las personas. No podemos sacar a las personas de la condición de vida que tengan o que el Señor esté permitiendo que tengan. Y no podemos ver eso como nuestro fin, porque eso no es el fin que tenemos en esta tierra. Nuestro fin tiene que ver con mostrar a Cristo y con guiarles a Cristo a las personas, no con contribuir, no con cambiarles por días su dieta, su alimento, sino con poder verdaderamente mostrarles al Señor. Pero esto ha sido algo que muchas veces se ha malinterpretado y han surgido diferentes movimientos, muchos movimientos sociales tratando de resolver eso y entonces recoger una gran ayuda, dar una gran ayuda, pero eso no necesariamente
transformando a la gente. Sin embargo, la responsabilidad que sí tenemos es mostrar misericordia a los necesitados. ¿Cómo? En la medida de en lo que podemos proveer para las necesidades que tengan. Pero hay otro aspecto de esta misericordia. No solo en proveer al necesitado, sino el otro aspecto de la misericordia es conceder el perdón a quien nos ofendió. Porque es fácil concederle el perdón a alguien en un pleito que no es nuestro. O sea, me es fácil poder decir, perdonalo, el Señor dice que lo perdoné y esto, pero no soy yo el afectado. Cuando hablamos de conceder el perdón, se trata de conceder el perdón a alguien que me ofendió a mí. ¿Por qué debemos hacer eso? Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Creo que no hay mayor expresión de misericordia que el perdón de Dios por nuestros pecados. Miren en Efesios capítulo 2. Y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Ajá, hasta el 3. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué cosas estos 3 versículos nos dicen de nosotros mismos? De cómo era nuestra condición de vida antes. Que estábamos muertos, que vivíamos o sea, ese que dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, eh, es fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué más dice? Éramos hijos de desobediencia. Uh-huh. Siguiendo la corriente de Y dice conforme ese conforme quiere decir eh, como siguiendo, como imitando. Y dice, entre los cuales, bueno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, obviamente está diciendo, en ustedes ya no opera, porque ya no son hijos de desobediencia, pero eran hijos de desobediencia. Y cuando habla de hijos de desobediencia, bueno, Cristian creo que explicaba eso el domingo, no sé si lo recuerdan, pero cuando habla de hijos de desobediencia no quiere decir que eran hijos desobedientes, que eran hijos rebeldes, no es eso lo que está diciendo. Cuando habla la escritura de hijos de desobediencia, se refiere más que a la persona, se refiere a los padres. Cuando está diciendo hijos de desobediencia, no está diciendo cuál era la conducta del hijo, está diciendo de quién es tu tata. Esa es la idea. Cuando dice hijos de desobediencia, lo que está diciendo es que ustedes eran hijos del diablo, que ustedes eran hijos de Satanás, del príncipe de la potestad del aire. Hijos de desobediencia se refiere a, así como cuando habla en Juan 1:12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No está refiriéndose a que a mi condición de hijo, se está refiriendo a quién es tu papá. Ahora, a eso es lo que él está diciendo acá cuando habla de hijos de desobediencia. Es una expresión para referirse a quién están siguiendo, de quién dependen. Y básicamente lo que dice, cuando ustedes encuentren hijos de desobediencia en la Biblia, lo que está diciendo es condenados. O sea, gente condenada, gente que no es el pueblo de Dios y que están condenados al infierno. Eso éramos. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esta era la característica. Deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y creo que esto es lo más feo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo? O esos versículos.
que nosotros no merecíamos el favor de Dios, definitivamente. Que nosotros si no merecíamos el favor de Dios, ¿qué merecíamos? Muerte, mal, nos merecíamos todo el mal posible. Merecíamos toda la ira posible de Dios, toda la que Dios pudiera desatar o va a desatar en ira a quienes no son su pueblo. Bueno, eso merecíamos. Pero, miren el versículo 4. ¿Qué dice el 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hasta ahí, aunque continúa la idea, no se detiene ahí. Pero lo que quiero resaltar es este versículo 4. Hijos de desobediencia, hijos de ira, caminos perdidos, merecedores de todo lo malo y todo lo peor. Pero la palabra, al apóstol Pablo parece que le encanta, que esta es una de sus palabras favoritas para hacer un contraste. Pero, ese pero es tan poderoso. Pero Dios, que es rico en misericordia, los cambió de este destino que llevaban, hijos de desobediencia, en camino al infierno, los cambió de lado. ¿Por méritos? No. ¿Porque hicimos algo bueno para merecerlo? Porque Él sabía que si confiaba en nosotros no le íbamos a fallar. No, nunca era eso. Él solo lo hizo por un acto de misericordia. Eso es misericordia. Eso es misericordia. La misericordia de Dios es así. En el Antiguo Testamento, voy a leerles rápidamente nada más algunos salmos, pero dice el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y siguiendo la analogía de lo que mencionaste de los hijos de desobediencia, nosotros seríamos hijos de misericordia. Hijos de misericordia, exactamente. Hijos de compasión, de misericordia en esto, exactamente. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, todas estas expresiones de la misericordia de Dios, todas en los versículos de Efesios, en los versículos de Salmos, en el versículo de Nehemías, todo eso, todas estas veces que se menciona misericordia ahí, lo hace en el contexto de nuestro pecado y del juicio de Dios. Entonces, cada vez que está tocando el tema, Dios misericordioso, lo hace en el sentido de decir, Él los perdonó, Él los ha perdonado. Entonces, cuando entendemos misericordia, es en cuestión de perdón. Siempre va enfocado en el tema del perdón. Y eso, pues, eso es una gran lección para nosotros. Creo que la manera en que podemos conectar fácilmente esa idea de Dios misericordioso, perdonándonos a nosotros, pero cómo eso se conecta a nosotros, a nuestras vidas. Creo que una manera sencilla de esto es pensar en lo que, miren en Mateo capítulo 18, cómo el Señor aquí conecta esto. Mateo 18. Aquí hay un relato de un despiadado. Un relato que de alguna manera nos está diciendo, debemos mostrar misericordia hacia otros a la luz de la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. O sea, si somos conscientes cada día de que Él ha sido misericordioso con nosotros, debemos ser conscientes cada día que es nuestra responsabilidad mostrar misericordia también a todos los que nos ofenden. Es Mateo 18, versículos del 23 hasta el versículo 35, va todo el relato. Todo esto surge porque el versículo 21
¿Tenés ahí? Mira el 21, porfa. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, básicamente lo que está diciéndole el Señor ahí a Pedro es, siempre vas a perdonar. No necesitamos poner a hacernos la conversión ahí de cuántas veces es 70 veces 7. Era una expresión que ellos utilizaban para referirse a que tienen que perdonar a siempre lo que pasa ahí. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Bueno, le cuenta una parábola. Les cuenta esta parábola acerca de la necesidad de perdonar. Habla de un personaje que tiene una deuda bien grande. Dice que debía 10,000 talentos. Un talento en la época bíblica era el equivalente a 6,000 denarios. El denario un denario era el sueldo de un jornalero al día. Entonces, si un talento son 6,000 denarios, son 6,000 días de trabajo de un jornalero. Un talento. Pero dice que debe 10,000 talentos. Eso está hablando de muchísimo, una deuda enorme que estaba teniendo con él. Está hablando que tenía una deuda de 6,000 millones, ese hombre, multiplicando ese denario, o sea, esos 10,000 denarios. Está hablando de una deuda de aproximadamente 6,000 millones. Bueno, el tema es que ante esa cantidad de dinero, este hombre tiene la deuda, va con el dueño le dice, ¿sabes qué? Te perdono, ya no me debes nada. El hombre va feliz para su casa. Bueno, ustedes han leído la historia, ¿verdad? No tengo que contarse. Va feliz a su casa después que le han perdonado 10,000 denarios. Y entonces dice de que cuando el hombre está camino a su casa se va a encontrar con un siervo que le debe 100 denarios. Eso es nada comparado a los 6,000 que le estaban debiendo. Ahora aquí le debe solamente un equivalente a, bueno, no un equivalente, solo le debe 100 denarios. Y el hombre va y actúa con gran violencia contra él. Dice, miren, porfa, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Y esas son las palabras importantes de esta parábola. Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor, así también mi Padre hará. Bueno, esto es bien lógico, pues. Si nosotros estábamos en la condición de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿quiénes somos para no perdonar a alguien que nos ofende? Este hombre perdió, de acuerdo a esa historia, bueno, perdió muchísimo dinero perdonándole los 10,000 denarios, perdón, los 10,000 talentos. Perdió muchísimo dinero.
al decirle no hay nada, te lo perdono. Se quedó perdiendo mucho, pero eso no es nada comparado a lo que Dios perdió entregando a su Hijo Jesucristo. O sea, a nosotros se nos dio algo más valioso que un montón de dinero. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos, perdonar. Perdonar tiene que ver con, porque esta es la gran pregunta de esta parábola. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué es perdonar? Y creo que es mucho más fácil entender esto cuando lo vemos desde la manera en que Dios lo hace. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró todas sus transgresiones por amor de mí mismo. Y miren lo que sigue. Y no me acordaré de tus pecados. Hebreos 8:12 dice, porque seré misericordioso con sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué está mostrando Dios acerca del perdón en esos versículos? Eh, que no borra todo. es la manera en que perdona. El pensamiento que la Biblia, la idea que la Biblia nos transmite acerca de Dios y del perdón, los versículos que acabamos de leer, lo que nos muestran precisamente acerca de Dios, es que Él no se acuerda de nuestros pecados. Él los borra por completo y nunca más los vuelve a traer a memoria. Eso es lo que significa perdonar y esa es la manera en que estamos llamados a hacerlo. Así como Dios no recuerda los pecados que nosotros cometimos y que seguimos cometiendo porque los cometemos a diario, nosotros no debemos de vivir recordando los pecados de los otros contra nosotros. Alguien escribió acerca de la diferencia entre olvidar y no recordar. ¿Qué creen que puede ser la diferencia? ¿Ah? La diferencia entre olvidar y no recordar. Sí. No. Olvidar decidió borrar la memoria. Y no recordar es que Es al revés, como creo me parece más. Bueno, lo que planteaba este hermano era, olvidar es sin querer. O sea, olvidé mi cartera, olvidé la cartera, me vine y olvidé la cámara. Eso es, se me quedó. La regué, olvidé. Pero el no recordar es una acción intencional. Es una acción a la cual yo opto por no volver a hablar de esto. Yo opto por no volver a sacar este tema a colación. no tocar el punto. No, sí, yo opto porque esto no vuelva a aparecer. Y a esa es la manera en que estamos llamados a perdonar. No recordando, no olvidando de que ya se me está olvidando, gracias a Dios, ya me está pasando. Eso. No lo recuerdo. Yo he decidido no tocar eso. Y es necesario hacerlo así porque el perdón difícilmente es algo de un solo momento. El perdón normalmente va a tomar un tiempo. Por lo general, las heridas, el dolor, las sensaciones van a tomarse algún tiempo. Entonces, estamos llamados a mostrar misericordia en el sentido de suplir para las necesidades de otros, pero estamos llamados a mostrar misericordia también, concediendo el perdón. Si quien me ofende es un creyente, estoy llamado a orar por esa persona. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Si quien me ofendió no es un creyente, estoy llamado a orar por esa persona para que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. Y cómo esta bienaventuranza nos reta a la humildad. ¿Cómo creen que nos puede retar esto a la humildad? En cuanto al perdón, yo creo que cuando decís que es un reto es porque el mundo y la forma en la que vivimos te dice lo contrario. Entonces, si vos haces lo que
lo que acabas de explicar, ¿verdad? Que es perdonar, proveer al Necesitado. necesitado, el mundo te va a ver quizás de manera extraña. Entonces, por eso es un reto, porque haces algo que en tu fuerza no lo harías. Ujú. Es algo que vos te propones a diario hacerlo. Pensando en ese ejemplo que les decía, ¿verdad? Esa casa de misericordia de mis papás, eh, un reto de misericordia sería pensar, de humildad a esa misericordia sería pensar, yo debería de actuar diferente a eso. Que no es nato, eso no nace, No. eso tiene que ser una acción que se ejecute para que pueda hacer algo que ya lo haga. Y es un fruto de Dios. La cosa es que gran parte de las ocasiones en que nos mostramos despiadados, como en el caso de la parábola de Jesús, del buen samaritano, pasó un sacerdote, pasó el levita. No es que no vieron la necesidad. ¿Por qué? ¿Qué podés pensar para ver a alguien y decir, no le ayudo? ¿Qué se puede pensar para ver eso? Ver esa necesidad y no mostrar compasión. ¿Qué podría ser lo que se piensa en esos puntos? No te diría que falta de amor, porque con misericordia a ellos, porque como decía la parábola del que perdonó, ese lo perdonaron y aún así no perdonó al otro. Uh-huh. No podría ser falta de perdón, sino que yo creo que va un poco, bueno, no es que va en eso, pero digo, una de las maneras de verlo me parece que tiene que ver con esta idea, o sea, está ahí porque quiere, está ahí por borracho, por no trabajar, por estar ahí, o sea, yo no estoy en eso, eh, pero eso frecuentemente es un tema que tiene que ver con nosotros, con falta de humildad, porque nosotros estamos considerando de que nuestra posición mejor que la de ellos depende de nosotros. Yo estoy como estoy, yo tengo lo que tengo porque a mí me ha costado. O sea, yo lo merezco, yo me lo he ganado. Yo estoy haciendo esto. Eh, y olvidamos que... y la bienaventuranza, por eso está en dos partes. Uh-huh. Uno es lo que debes de hacer y lo otro es lo que vas a recibir. Uh-huh. Y tenés que pensar en lo que, pues sí, vos lo recibís porque hay una consecuencia de haber sido Uh-huh. perdonado. Uh-huh. Hay una consecuencia de perdonar, que vos has sido perdonado. O sea, no tiene... Se tendría que responder de la misma manera y reconocer en cada punto que somos lo que somos por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, independientemente de lo que seamos. Dice 1 Samuel capítulo 2 y versículo 7 que en la oración de Ana reconoce delante de Dios, después que el Señor le concedió a su hijo, dice, ahora sé que tú eres el que abate, el que humilla, pero tú eres también el que exalta cuando lo quiere hacer. Y, y la mejor posición que a veces podemos tener ante algunas circunstancias solo debería de ser un motivo para que nosotros seamos más misericordiosos con otros y obviamente que podamos mostrar siempre perdón. Muy bien. No sé si algo más que quisieran agregar. Creo que la vida de un cristiano, el hecho de lo que vos decías, marcarse como un movimiento social, el ayudar a los Necesitado. necesitados es más una obra, ¿verdad? Y que pensás que por esa obra vas a tener salvación. Y Uh-huh. no es así. Uh-huh. La obra es porque tenés que hacerlo. Uh-huh. O sea, tiene que ser Un algo, fruto. sí, algo que nazca. Uh-huh. Y no porque pertenezco al club de apoyo Uh-huh. y voy a repartir comida y todo eso, ¿no? Sino que es más porque nace luego hacerlo. Y diariamente, no solamente buscando hacerlo de una iglesia, ¿no? Uh-huh.
Y detrás de eso tiene que ver tiene que ir el mensaje de salvación. Claro. Claro, porque las personas no necesitan solo la comida. De hecho, eso no va a resolver. No, eso lo das y te van a seguir pidiendo. Sí. Bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, oremos. Oremos, Padre, queremos darte gracias nuevamente por la bendición que tenemos en ti, por la bendición que nos permite, Señor, recibir al escuchar tu palabra, al pensar en tu palabra, meditar en ella. Te suplico, Señor, esta noche que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras carencias. Somos poco misericordiosos muchas veces. Perdónanos por ello, Señor. Perdónanos porque hemos buscado la felicidad a la manera del mundo. Y a la manera del mundo es acaparar, es tener yo, proveerme yo, asegurarme de lo mío, eh, es no dar, guardar el pensamiento de este mundo. Pero tu palabra hoy, Señor, nos enseña que nuestra motivación de vida, que aquello por lo que vivimos nosotros es diferente. Nosotros vivimos conforme a tu palabra. Y tu palabra nos dice esta noche que debemos ser misericordiosos. Señor, gracias por tener tanta compasión y paciencia con nosotros y enseñarnos de manera tan amorosa. Permítenos, Señor, que a medida en que escuchamos esta sermón, estas palabras, todos podamos responder a ti con la forma correcta, Señor, que podamos responder a ti mostrando misericordia a los demás, mostrando perdón cuando esto sea necesario, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a poner en práctica todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.